gracias a todos por los que habéis acudido ya aquí al Ateneo y a todas las personas que nos vais a ver a través del canal de YouTube. Y, bueno, como siempre, gracias al Ateneo por permitirme hacer estas cosas. Ya sabéis, esta tertulia o esta charla se titula Tipos de interés, en la que yo quiero ofreceros pues, la posibilidad de conocer a personas que yo considero que tienen un interés especial, a palentinos que tienen un interés especial para todos nosotros y para todos vosotros. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, por invitarme. Y, bueno, iba a decir que gracias por venir aquí y atreverte a desnudarte, en sentido figurado, pero lo hemos estado comentando antes concretamente. Pero, bueno, yo creo que incluso si hubiera que hacerlo, yo creo que lo harías, ¿no? Como sabéis, en las dos tertulias anteriores intento coger un concepto y sobre ese concepto hilar un poco toda la conversación. Entonces, habíamos hablado de utilizar la palabra o el concepto ilusión, pero a pesar de que lo tenía todo preparado con ello, ha venido hace un rato Juan Carlos y me ha dicho que no, que nada de ilusión, que pasión. Entonces, tenemos que cambiar un poco el discurso y un poco el hilo argumental de esta conversación. Y la verdad es que es así, pasión. Tiene que ser pasión, porque si no, ¿cómo crear un negocio, en vuestro caso, o cómo mantener una empresa tecnológica puntera, como es vuestro caso, en una ciudad como Palencia, ¿no? Eso tiene que haber pasión. Y quiero que nos cuentes un poco, durante esta charla, un poco lo que te aporta ese chute, podríamos decirlo, de la pasión. ¿Y qué ocurre en los momentos, o qué te ha ocurrido en los momentos en que esa pasión, por lo que sea, ha fallado, ¿no? Y, bueno, quiero que empecemos hablándonos un poco, pues como siempre, del principio. Cuéntanos un poco tus comienzos y en este mundo empresarial, y con quién lo hiciste, hasta cuándo lo hiciste, qué perspectivas tenías y cómo lo hicisteis. Y te repito las gracias por acudir hoy con nosotros. A vosotros por la invitación. ¿Por qué? Quiero hacer un inciso. ¿Por qué le he dicho al final que realmente no solo es pasión todo esto? Principalmente porque la pasión... A ver, ¿por qué quiero pasión y no quiero ilusión? Porque la ilusión, en principio, es cuando uno pretende hacer algo y tiene ilusión por hacer las cosas. Pero esas cosas se producen realmente cuando hay pasión por lo que haces. Entonces, yo creo que al final, o en tu vida le pones a todo lo que te importa pasión, o en realidad las cosas no se producen. O sea, creo que hay dos maneras de enfocar la vida, ¿no? Una que es las cosas te suceden y tú las abordas según llegan, o dos que es marcarte un objetivo y que ese objetivo sea lo suficientemente importante o fuerte para ti como para que llene tu vida y haga que al final puedas llegar a algo, ¿ok? Los comienzos, pues mira, muy sencillos. Hace como en el año 87, 88... nos juntamos 3 amigos para hacer videojuegos. Nuestra idea original era hacer videojuegos porque no solo nos gustaba jugarles de aquello, ¿vale? Éramos bastante frikis y lo seguimos siendo con la edad que tenemos, sino que además queríamos fabricar nuestras propias ideas, ponerlas en el mercado y ver si eso realmente funcionaba. ¿Qué sucedió? Con el paso de los años, bueno, abordamos una de las primeras crisis. Tenía un amigo que decía que él, antes de jubilarse, iba a pasar por 3 crisis. Nosotros yo creo que ya llevamos casi 5 de aquella, ¿vale? Lo que pasa es que algunas las puedes ir dejando de lado, ¿no? Pero sobre aquella época, cuando llegó los años 90, nos encontramos con una crisis en la que el mundo de los videojuegos bajó aproximadamente una tercera parte del coste y ya no era rentable fabricarlo. Cuando al final, bueno, pues un videojuego normal solía llevar 3 años. ¿Qué hicimos en realidad? Bueno, pues nos fuimos, empezamos a investigar dónde podíamos sacar cierta rentabilidad o ver ese fruto de nuestro esfuerzo en algo dedicado a lo mismo que hacíamos, pero en otro sector distinto. Entonces descubrimos que había una empresa en Barcelona, que era la única empresa europea, se llamaba Gaelco, que hacía máquinas recreativas de bar. Si os acordáis, el Comecocos y todas esas, donde tú metías tus 25 pesetas y jugabas, ¿vale? Entonces nos montamos en un autobús los 3 y con una idea que teníamos nos fuimos a verles. ¿Vale? Palencia-Barcelona, 8 horas de autobús, ¿vale? Todos peinados, de aquellas cuando había pelo de aquella, ¿vale? Que además yo lo llevaba por aquí, no te digo más, lo que es el estrés. Y cuando llegamos allí, bueno, pues
ellos nos vieron un poco esa ilusión que teníamos por hacer cosas y, sobre todo, las ideas creativas que pusimos sobre la mesa. Nos dijeron, vale, ok, nos gustáis. Ahora, no trabajamos con freelance, trabajamos principalmente con empresas. Entonces, os tenéis que plantear reconvertir vuestro modelo en lo que es una empresa en sí, ¿de acuerdo? Claro, cuando volvimos las 8 horas restantes con un subidón, os podéis imaginar, tremendo, empezamos a pensar los 3 socios actuales, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues el mundo de los videojuegos, bueno, en realidad ahora las televisiones locales empiezan a despuntar, se empieza a ver algo, ¿vale?, respecto a esto, y si quitamos la parte más lúdica o más que parece menos seria, que es juego, y nos quedamos con vídeo, venga, ¿y qué podemos hacer? Y entonces ahí hicimos el planteamiento de lo que comenzó siendo ICO Multimedia. En ese momento, nada más llegar a Palencia, nos empezamos a plantear que había que buscar subvenciones, obviamente, si las había, ver ya un local, ver realmente de dónde nos podíamos nutrir económicamente para montar una infraestructura de empresa. Y entonces, cuando montamos por primera vez ICO Multimedia… Perdona, Juan Carlos, ¿cuántos años teníais entonces? Yo de aquella tendría 18 años, para que os hagáis una idea, ¿vale? 17 y 18. De hecho, es más, yo hice el servicio militar con 19, les dije a mis padres, paro todo, hago una pausa en mi vida, me voy un año sabático, ¿vale?, mi Erasmus, me voy, y a partir de ahí, en cuanto vuelva, pues creamos la empresa y volvemos, ¿vale? Entonces, justo fue acabar el servicio militar y con mis 20, 21 años cuando realmente creamos en el 93 ICO Multimedia. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a crear esa idea de cómo hacer que la empresa se mantuviera, a base de, pues para que os hagáis una idea, empezamos a buscar empresas americanas e incluso rusas, ¿vale? Ahora es un tema un poco delicado, pero en realidad, era gente que fabricaba electrónica para hacer, componentes de tarjetería, puede sonar un poco friki todo esto, para hacer, pues, titulación. Por ejemplo, cuando estáis viendo la televisión y veis los rótulos que aparece fulanito de tal, pum, 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 bueno, pues eso se hace con una máquina especial y con un software especial. Entonces, nosotros desarrollábamos software en base a todo eso. En realidad, al día de hoy, yo llevo toda la dirección comercial y toda la parte de expansión de negocio, pero en su día yo era la parte creativa de la empresa, ¿vale? De ahí el que ahora me derive o me vaya a parte comercial. Porque al final yo creo que vender la creatividad es bastante complicado y lo sabe mi amigo Abenozal, que está presente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que empezamos a hacer productos para televisiones locales y, de hecho, cuando la televisión local de Palencia se fundó, como éramos, yo creo que de esas empresas raras, que incluso a nivel nacional hacíamos productos a nivel, digamos, más local, ¿vale? Había empresas como Sony, Panasonic, JVC, ya internacionales, que lo que hacían eran productos más profesionales y muchísimo más caros. Nosotros intentábamos ser algo más económicos y, bueno, pues intentar acometer ese mercado que aparecía nuevo. Eso que dicen de subirte a la ola, o sea, de repente ves una oportunidad y dices, bueno, yo creo que este nicho de mercado le puedo abordar, ¿vale? Entonces, en realidad lo que hicimos fue montar la empresa y empezar a hacer, pues, productos, teleprompter, tituladoras, software deportivo, por ejemplo, para rotulación, y eso lo que nos permitió es empezar a gestionar lo que se llamaba empresa. Empezar a tener una secretaria, empezar a tener un programador, empezar a ser 4 o 5 personas, que éramos los 3 socios y 2 personas más, que es lo que conformó ICO Multimedia en su principio, los 2 o 3 primeros años, ¿vale? Fijaros, una cosa curiosa, porque de aquella, en los años 90, ya íbamos a los hoteles a vender soluciones de cartelería digital, que es a lo que hoy en día se dedica la empresa. ¿Qué es, para lo que no sabéis, qué es la cartelería digital? Básicamente, tú cuando llegas a un hotel ves una pantalla donde te están dando, pues, por ejemplo, el directorio con las diferentes reuniones o conferencias que pueda haber en sus salas, o el menú del día, o información sobre la ciudad, ¿vale? De hecho, de aquella, fijaros, pringué, y nunca mejor dicho, a mi padre para hacerle varias fotografías e incluirle dentro de esa cartelería, ¿vale? Dentro de lo que era el menú del restaurante. Y nos dedicamos a ir hotel por hotel tocando a la puerta y diciendo, señores, tenemos esto. Y la gente nos miraba con una cara rara como diciendo, ¿cómo? ¿Una televisión? Sí, una televisión privada. Dentro del hotel, que podéis difundir en pantallas dentro, en el hall principal y tal, en la entrada para atraer público. Y os estoy hablando hace algo más de 30 años de todo esto. Y aquello no entraba. No sé si no entraba porque me tocaba hacer casi 5 horas y pico de coche y quizás llegaba cansado, o no entraba porque realmente la gente no estaba preparada para ese tipo de tecnología, ¿vale? Llegado a ese punto, claro, en realidad la parte de los videojuegos os lo podéis imaginar, se descartó completamente, no
no había tiempo material para poderlo gestionar. Claro, gracias a esto, y con perdón, lo que pasó es que en un momento determinado, como hacíamos mucho tema de audiovisual, alguien de Renfe, que fue, por decirlo de alguna manera, la primera punta de lanza que hizo que ICO Multimedia despegara, nos llamó un día, nos tocó a la puerta y nos dijo: oye, tenemos aquí un sistema con un fondo azul y un texto blanco, y resulta que esto no tiene gracia ninguna. Aquí la gente viene, se informa, es como si fuera un tablero de precios, pero en una pantalla convencional de tubo, monitores de tubo, ¿vale? Y luego os contaré por qué lo de los monitores de tubo. Y no tiene gracia ninguna. ¿No se pueden meter unas nubes, un bosque de fondo, lo que sea? Dijimos, bueno, ¿y esto exactamente cómo funciona? Pues mira, hay un sistema de control que hace no sé qué, entonces te dan los datos. Y entonces, como buenos frikis, nos liamos la manta a la cabeza y 8 meses después nos presentamos en la gerencia noroeste y les dijimos, tenemos un sistema de información. Ah, pero para poner fondos de... No, todo un sistema de gestión ferroviario. Lo vieron, llamaron a alguien de Madrid, se lo enseñaron y dijeron, esto es brutal. ¿Y de una empresa de Palencia? Sí. Vale, pues mira, estamos reformando la estación de Oviedo. La primera oportunidad que os vamos a dar va a ser que la estación de Oviedo, en vez de montarle, y no vamos a hablar de la competencia, la empresa actual que lleva el negocio, la vais a montar vosotros. A ver cómo funciona. Lo curioso es que, para que os hagáis una idea, intentábamos hacer las cosas tan bien que alguien nos explicó años después que las cosas se hacen para romperse, lo que se llama la obsolescencia programable. Y nosotros 8 años después no cobramos ni mantenimiento, del sistema de información seguía funcionando. Con lo que, imaginaros, de ahí no sacamos rentabilidad ninguna. Sí que sacamos, el contrato AVE Madrid-Barcelona que se creó. Porque alguien en Madrid vio que había unos frikis en Palencia que eran capaces de hacer las cosas bien y que 8 años después el sistema seguía funcionando. Y entonces, quien ganó el concurso global les obligaron que el sistema de información fuese nuestro. Eso hizo que la empresa creciera, aumentáramos el volumen de facturación y poco a poco la parte de audiovisual se fue dejando. De hecho, fijaros, si la parte audiovisual también funcionaba, que 14 años después hubo una televisión local que nos llamó y nos dijo, se me ha roto el sistema de titulación, quiero comprarte otro. Dijimos, ya, es que llevamos 6 años sin fabricar. O sea, fíjate, no hay un mantenimiento, un tal. Entonces, eso quiero sobre todo que os quedéis con una cosa. Es lo que hablamos de la pasión y de, sobre todo, dar la cara. Yo creo que para eso, cuando eres palentino, y castellano sobre todo, eso de que te saquen las vergüenzas no te gusta. Y lo que procura, sobre todo, es hacer las cosas lo mejor posible para que no te las saquen. Lo que pasa es que en el mundo de los negocios, ¿vale?, hay que ver al final cómo funcionan un poco las rentabilidades, ¿de acuerdo? Hay que pagar las nóminas mes a mes. Los modelos han cambiado mucho y, obviamente, todos hemos cambiado también en el paso de los años, ¿no? Pero bueno, eso lo que nos permitió era la primera punta de lanza. De ahí, como veníamos de la parte audiovisual, lo que hicimos fue montar nuestra solución ferroviaria, pero para temas de comunicación. Y empezar a contar que lo que vendíamos era un canal de comunicación, tu televisión privada. Es decir, oye, si yo ahora desembarco, imaginaos en Repsol, y yo te lleno de pantallas todas tus oficinas y comunico a tus empleados, comunico a tus visitas, si encima esto lo llevamos a una estación de servicio y ahí damos publicidad, ¿vale? Y revierte también un poco los ingresos en la publicidad que te puedan publicar. Entonces empezamos sin quererlo, a entrar en un sector que se llama Digital Signage, que es cartelería digital. Algo que ya habían inventado los americanos 5 años antes y que nosotros llegamos como, bueno, de una manera, bueno, no sé, circunstancial, por decirlo de alguna manera, por ver una necesidad y un nicho de mercado muy concreto, ¿no? Ahora se habla del metaverso. Pues probablemente quien haya tenido una idea muy clara sobre hacia dónde tiene que ir la tendencia del metaverso, probablemente dentro de unos años encaje muy bien dentro de ese mundo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues empezaron a venir un montón de experiencias, entre ellas, bueno, os contaría, podríamos estar aquí horas hablando, ¿no? Pero al día de hoy, pues, por ejemplo, somos uno de los fabricantes de la solución de comunicación a nivel mundial de uno de los mejores retailers. Tengo un NDA firmado, que es lo malo de este sector, y entonces no podemos dar nombres y apellidos, pero os lo podéis imaginar, ¿vale? Vende muchísima ropa y está al día, ¿no?, con el tema. Trabajamos con estaciones de servicio, trabajamos, fíjate, con cruceros. O sea, hace 5 o 6 años no nos imaginábamos que podíamos meter una solución nuestra dentro de cruceros. Y ahora trabajamos para Brittany Ferries, para Balearia, kioscos, por ejemplo, autoventa, Burger King. Pues Burger King es cliente nuestro. O sea, cuando tú vas a comprar una hamburguesa y tocas para pedirlo, ese kiosco es nuestro. Las pantallas con publicidad, ¿vale?, y con información, eso también es nuestro. Entonces, todo esto desde aquí. ¿Por qué? Principalmente por esa ilusión, por saber que puedes aplicar tu tecnología, ¿vale?, y sobre todo el buen hacer de aquí, de cara al exterior, y porque le generamos mucha pasión. De hecho, hay una cosa curiosa, y con esto ya te dejo. Sí, es que hay muchas reuniones donde yo he estado
hay muchísimas reuniones donde yo he estado, que fíjate, es una cosa curiosa. Alguien ha terminado nuestra reunión y nos ha dicho, wow, no sé si el producto será bueno, pero lo vendes con una pasión. Y digo, pues no sé si tú estarás a gusto en tu trabajo. Y digo, pero que hayas detectado una cosa así, cuando todo en esta vida debería ser por pasión, no sé quién sale ganando y perdiendo, ¿vale? Efectivamente. Pues ves, pasión, lo que decías de aprovechar las olas y un trabajo honesto y bueno, ¿no? Que eso es un poco, yo creo que las bases un poco de lo que habéis hecho y de lo que has hecho con tu negocio. Ahora estáis en una posición de liderazgo en algunos sectores, ¿no? Yo creo que sí. Correcto. Y después estáis en una parte que me interesa también especialmente, que además la llevas tú, que es la expansión internacional, y supongo que sea pues original, ¿no? Ir a algunos países y enfrentarte a una actividad comercial con personas o con colectivos que son muy distintos a nosotros, que piensan de manera muy distinta y con las que hay que hacer negocios, ¿no? Correcto, sí, señor. Fíjate, cada país y cada continente tiene una manera de pensar muy distinta. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Latinoamérica. Yo hace 8 años desembarqué en México. Claro, la gente pensará, ¿cómo haces un plan de negocio para desembarcar en México? Pues fíjate qué cosa más sencilla. De aquella sí empezaba a haber ya Skype, ¿vale? Con lo que ya podías empezar a tener reuniones remotas con gente. Empiezas a olisquear por internet quién es quién, intentas buscar un contacto, esa persona se pone en contacto contigo, empiezas a hablar con esa persona yo creo que entre comillas, ver a alguien al otro lado del charco le hace gracia y entonces, bueno, pues te deja cierta libertad para poder hablar con él y cierta... Bueno, los mexicanos son muy curiosos en esto, ¿eh? Tú puedes quedar a las 5 y aparecer a las 6 o no aparecer, y la sexta vez, y me pasa con gente internacional que lleva Latinoamérica. Es la sexta vez, bueno, pues tú tranquilo, ya aparecerá una séptima. O sea, les tienes que generar el interés suficiente como para que esa persona se presente. Si no, él estará, como dicen allá, tomando, ¿vale? Tomando y pasarán absolutamente todo. Entonces, al final lo que hice fue, en 8 meses, hacerme una red de contactos allí que tenía que visitar. Y al final lo que hice fue, me cogí un hotel con un pequeño comedor, por decirlo de alguna forma, monté allí todos mi estaribel y mis chiringuitos y cuando no podía ir a visitar a uno de los clientes, ellos venían al hotel a verme a mí. Entonces, tenía todo lo que nosotros llamamos el showroom o todo lo que era, bueno, pues toda nuestra solución allí, con mis pastas, mis tés. De hecho, el primer día que llegué, lo que hice fue desembalar la maleta y me fui a un supermercado que hay enfrente a coger café, pastas y tal, porque obviamente había que tratar bien a los clientes que venían, ¿vale? De aquello logramos dar con varias empresas de allí y, bueno, pues años después, en México, por ejemplo, somos ya unos líderes a nivel, bueno, dentro del sector. Dentro de la asociación, hay una asociación específica de ello. Tenemos uno de los proyectos, por ejemplo, más importantes, que es Bancomer, que es BBVA, con 5.000 y pico puntos de emisión. Y llevamos, fijaros, este año renovamos, me parece que es el 6º año. Cuando normalmente cada 3 suelen cambiar de proveedor. Y nosotros llevamos el doble de lo que llevaban los proveedores anteriores. ¿Por qué? Además, con niveles de excelencia y con SLAs, lo que son niveles de, bueno, de cuánto tiempo tardas en responder las incidencias, el nivel, ¿vale?, de respuesta, etc. Entonces, año tras año vamos premiados, ¿no? Claro, Latinoamérica, cuando te lo planteas y dices, bueno, hablamos el mismo idioma, mentira. Halloway, ¿sabes? Pues no hay más que ver ahora mismo con todas las plataformas, Netflix y demás, que cuando te pones a verlo, se te cae una cara de tonto diciendo, espérate un momento, tengo que coger el diccionario porque algo no he tenido que aprender, ¿no?, por el camino. Pero al final te das cuenta que, bueno, ese espíritu latino lo sigues teniendo igual. O sea, es lo que hablamos, ¿no? Hay que ser gente abierta, extrovertida, muy cercana. Allí, fíjate, la desconfianza casi es mayor de la que puede haber aquí. Allí hay que comer mucho y hay que cenar mucho. Y cuando, sobre todo, no vives allí es muy complejo y muy complicado. Entonces, tienes que generar esa confianza desde el minuto 1, ¿vale? Pero bueno, yo creo que poco a poco nos hemos ido dando apertura, ¿no? Y ahora mismo estamos en México, en Colombia, en Uruguay, en Chile, ¿vale? Llevo 3 años intentando entrar en Brasil y es criminal, es imposible. Los brasileños es otro país, otro mundo totalmente aparte. Y ahora llevamos un par de años intentando abordar el mercado más europeo y asiático, sobre todo la parte de Middle East, lo que es Arabia Saudí. De hecho, hace un par de meses estuve en Qatar, donde se ha generado el Mundial. O sea, yo me lo monté fatal. Justo fui 2 semanas antes y luego el Mundial comenzó, ¿vale? Y ya me podía haber quedado, ¿no? Pero bueno, es de estas cosas que dices, bueno, después del Mundial, y me decían allí los cataríes, no, tienes que venirte antes porque llevamos 6 meses intentando cerrar y hacer algo y no, te tienes que venir, tengo que ver tu cara y tengo que ver si lo que me cuentas es verdad o no, ¿no?
Cosas divertidas, por ejemplo, como es el caso de Qatar, pues darte cuenta cómo haces grandes amigos por el camino y te das cuenta cómo alguien en 3-4 horas es capaz de contarte cómo funciona Qatar. Y cómo te dice, mira, aquí el europeo pues aproximadamente gana 2,5 veces más que un europeo normal en Europa, ¿vale? Aquí la gente no quiere estar porque en verano hace 52 grados. Aquí el alcohol no se bebe, o sea, no se bebe alcohol. ¿Eres español? Pues date por, iba a decir una palabra malsonante, por fastidiado, ¿vale? Solo puedes probar alcohol en hoteles europeos como el Hilton, 18 o 20 euros la caña, ¿vale? También lo ganan, ¿eh? De hecho, hay una serie de cosas, como por ejemplo, que tú cuando llegas a una empresa, por daros algunos matices, ahora que lo tenemos tan cercano, ¿no? Cuando tú llegas a Qatar como europeo en una empresa, tienes que justificar que tú eres de religión católica, que tu religión te permite beber, ellos te dan un carnet especial y tú puedes ir a una tienda a comprar alcohol. Ese alcohol solo lo puedes trasladar desde esa tienda hasta tu casa. Si te pillan lo típico que hacemos en España de coger una botella de vino y llevarla a casa de un amigo, te multan, ¿vale? Es mentira, según lo que me contaban, que esas 6.000, 7.000, 8.000 personas que han muerto dicen que no es así, ¿vale? Y entendedme el concepto, ellos también tienen que defender lo suyo, pero defienden que tiene unas medidas de seguridad brutal. Que ese indio que ganaba $5 al mes en su ciudad, aquí está ganando $400. ¿Que no es el sueldo europeo? Por supuesto, pero es dinero que les da para vivir de una manera digna y para enviar dinero. Por eso os digo que cuando empiezas a ver realmente cómo funcionan las culturas, te das cuenta que tu situación privilegiada en un país como este no es la misma que la que puede tener un trabajador que está en Qatar o un indio que está en su ciudad, ¿de acuerdo? Hay un montón de cosas más que os contaría, ¿vale? Pero que si robas no le cortan la mano a nadie, pero sí es cierto que te dan una carta de castigos y tú puedes elegir si quieres que la azoten, si quieres que le echen del país, si quieres... Para eso son bastante especiales, ¿no? ¿Qatar por qué hace el Mundial? Pues básicamente porque tiene Abu Dhabi al lado, que resulta que es el resort, ¿vale?, más grande de Middle East, de países europeos, de países árabes, de Oriente Medio, y entonces lo que intenta es competir con ellos, porque Qatar al final no deja de ser un aeropuerto en el que la gente pasa 1, 2, 3 horas como puente aéreo y ya. Y la verdad es que si vas a la ciudad merece realmente la pena ir, ¿eh? O sea, es una ciudad que, bueno, espectacular. Y además, cuando te empiezas a dar cuenta que son los reyes del petróleo, del gas, y ahora se les ocurre, con todo el desierto y el sol que tienen, poner placas solares, con lo que al final alimentan el 10% de la energía del país, con lo poquito que han puesto, pues ya te das cuenta que, claro, las ciudades totalmente iluminadas. Aquí lo que estamos es a las 10 de la noche apagando escaparates y allí a las 24 horas del día hay unos edificios brutales, iluminados, todas las carreteras iluminadas. Bueno, es otra historia, ¿no? Entonces, ese cambio de cultura también te hace reflexionar en muchas ocasiones y darte cuenta de hacia dónde, bueno, tienes que enfocar un poco los negocios y, sobre todo, principalmente, la riqueza personal que genera, ¿vale? O sea, yo te diría que de volver a nacer cambiaría muchas cosas. Sí, sería padre 20 años antes, eso seguro, pero no dejaría y no pararía de viajar. De hecho, con mi mujer, los primeros años, bueno, prácticamente nos gastábamos el sueldo en viajar y en recorrer el mundo, porque creo que eso te da una riqueza personal tremenda, que no te lo va a quitar nadie, eso está claro. Que también quería preguntarte si tenías algunas, nos has hablado un poco del estrés y del pelo, como una de las consecuencias del estrés. Quería saber si tenías alguna más. No solo no es del estrés, sino me refiero a la dedicación, a la dedicación tan grande que lleva tener un negocio, las obligaciones que te genera, el tiempo y todo eso. ¿Cómo lo has vivido eso? Bueno, mira, al final te das cuenta que yo siempre digo que en mi casa tengo 3 niñas, ¿vale? Y la tercera no es mi mujer, la tercera es mi empresa, que es el mayor de los 3, que tiene 30 años y al que le he dedicado un montón de tiempo de mi vida. Al final es alguien que te emociona, que te pone las pilas, que te da un montón de decepciones, pero a la vez también de alegrías, ¿vale? Pero de repente llegaron 2 mocosas, ¿vale?, a las que tengo que agradecer a mi mujer habérmelas dado. Puse yo también un poquito el granito de arena y a partir de ahí ya fue cosa de ella, ¿eh? Y en el que te das cuenta que no todo al final es la empresa y que tienes que dedicar tiempo también a tus hijos. Porque, fijaros, alguien que viaja tanto o ha viajado tanto como ella y yo, y habla de mi mujer, al final te das cuenta la cantidad de cosas también que te aporta alguien pequeño. Fijaros una cosa curiosa, a mí me encanta viajar. El último viaje que hicimos con ellas, ¿cuántas veces podemos haber estado en Londres? Un montón de veces, en lo personal y en lo profesional.
Pues cuando fui con mis hijas, vi Londres de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque lo ves a través de ellas. Entonces, si al final lo que te enriquece de tu trabajo es viajar, al final cuando te das cuenta que viajas con tus hijas y lo ves desde otra perspectiva distinta, pues obviamente le tienes que dedicar tiempo. Y sobre todo porque al final todos hemos sido hijos también, ¿vale? Mejor o peor, pero no te empiezas a dar cuenta de lo que valora o lo que hace un padre por ti hasta que eres padre en realidad, ¿vale? Yo tengo mucho que agradecer a los míos, ¿vale? En ese sentido, en un montón de aspectos que tendríamos horas para hablar de ello, ¿vale? Pero al final es lo que te digo, yo llego a un momento en que soy, y digamos, un mal hijo porque no dedico el tiempo que debería dedicar a ellos, ¿vale? Pero porque al final tienes una empresa, tienes unas hijas a las que sí que les quieres dedicar tiempo, y digo, pues papá, mamá, lo siento. O sea, el tiempo es lo que es. Y al final tengo la fea costumbre de dormir 6 horas mínimo, menos cuando viajas, que algunas con 4 y 3 lo tienes hecho. Al final, oye, el tema de socializar es duro, ¿eh? Es duro, sí, sí. Y somos españoles, las cañas, eso, vayas donde vayas. Incluso en Qatar, ¿eh? ¿Y la Perdón. hija esa de 30 años que tienes va a acabar la universidad alguna vez? ¿Se va a independizar o...? Mira, no lo sabes. ¿Sabes qué pasa? Que al final te vas dando cuenta con el paso de los años que tendrías que pertenecer a algo más grande, pero que como te estás haciendo grande. Entonces, en realidad, no lo sabes. La verdad es que año tras año, quitando la época de la pandemia, y sinceramente todo se frenó, todo se paró, tuvimos detalles con los clientes de decir, oye, pues este trimestre no te facturamos porque entendemos que tu negocio obviamente no funciona al mismo ritmo y entonces la facturación de la empresa bajó. El 2021 prácticamente se puso mejor que el 20 y el 22 está mucho mejor que el 21. Entonces, cuando ves que ese hijo que tienes de 30 años sigue creciendo, pero en personal, en sabiduría, en contactos, en nuevos proyectos, cosas súper chulas que te atraen, sobre todo porque es un imán para ese tipo de cosas. O sea, es sorprendente cuando alguien te levanta el teléfono y te dice, oye, ¿seríais capaces de hacer esto? ¡Guau! ¿Y eso? Espera, un momento, ven a vernos. Nos sentamos y lo vemos. Entonces, eso te pega unos chutes de adrenalina tremendos después de 30 años de empresa, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver. ¿Has tenido momentos así de baja ilusión, de baja pasión? Claro, normal. Pensad que también, fijaros, por ejemplo, la pandemia. La pandemia generó una situación un poco rara porque de repente, 2 semanas antes de que nos confinasen a todos, ya preparamos un plan con gente en casa. Pero claro, piensa que tú intentas tener la misma dinámica de empresa, pero es que, claro, esa persona que trabaja contigo, que de repente llega a casa y tiene un bebé de 6 meses o de 8 o de 3 años que cuidaban los abuelos y los abuelos ya no están, se tiene que ocupar de ellos. Entonces, había un montón de reuniones donde podías decir, bueno, mira, duerme al niño y en 20-25 minutos me vuelves a llamar, ¿vale? Cuando de repente la gente se ve perdida realmente y dice, bueno, intenta hacer 20.000 horas para intentar tirar, pero ves que las cosas no se desarrollan en plazo y tiempo como tú desearías, crees que es un momento en el que la gente se va a casa y como no va a haber negocio puede reestructurar la empresa, craso error. Entonces, claro, te enfrentas a cosas que jamás te has enfrentado. Si os dais cuenta, mañana puede haber una guerra como Ucrania y lo tenemos clarísimo todos. O cojo un arma, o cojo una mochila y me voy. Pero claro, de repente te meten en tu casa, puedes teletrabajar, sigues comiendo. ¿Y por qué esto no puede continuar? Pues no, porque somos gente pasional, porque yo me siento con mis compañeros de trabajo y entonces les planteo, venga chicos, vamos a hacer esto y las cosas suceden. Cuando no tienes a alguien enfrente, las cosas suceden, pero a otro ritmo muy distinto. Y entonces eso también va haciendo mella, ¿no? Y va haciendo que, bueno, pues que esa ilusión la vayas perdiendo, ¿no? La pierdes temporalmente, luego, obviamente, pues buscas ilusión en otro sitio y tiras. Oye, una pregunta que me ha surgido siempre cuando hablo con empresarios, sobre todo de nuevas tecnologías. ¿Habéis tenido problemas en algún momento para captar talento, para que viniera aquí a Palencia? Porque a mí me parece como un milagro que sigáis claro, aquí en la tierra. Yo antes de la pandemia había una cosa que contaba que era, una de las ventajas es que tú vas a la universidad a Valladolid, te haces una carrera o vas a Madrid, vuelves a Palencia y como tienes tus amigos aquí, tienes tu vida aquí, tienes tu familia aquí, te quedas. ¿Qué hace? Que llegas y dices, bueno, ¿qué tecnológicas hay donde pueda trabajar? 3 contadas. Y las hay, ¿eh? Y las hay buenas. Y afortunadamente, últimamente, hemos crecido también en empresas, ¿vale?, que tienen un potencial brutal, ¿vale?, dentro de Palencia. Claro, ¿qué sucede? Que después de la pandemia descubrimos que hay una cosa que se llama teletrabajo. Y que de repente hay una empresa alemana que te puede llamar, te puede triplicar el sueldo y tú, sin moverte de Palencia, puedes seguir trabajando. Y entonces hay empresas como la nuestra y como las que os estoy hablando antes que aumentan sus costes salariales en un 30, en un 40 y un 50%.
Entonces, claro, la competitividad de estar en un Palencia desapareció totalmente. Se acabó. O sea, yo ahora mismo tendría los mismos costes estando en Madrid, quitando la parte de locales, ¿de acuerdo? Pero bueno, si te pasas a Sebastián de los Reyes, a nivel de personal, el mismo coste en Madrid que podría tener en Palencia. Exactamente igual. O sea, eso se acabó. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la empresa que sobrevivía o malvivía, porque al final estaba, digamos, pagando un sueldo acorde a Palencia, en muy poquito tiempo va a desaparecer. Porque al final... Entonces, la ventaja al final es que nosotros como empresa, como estamos trabajando a nivel internacional y estamos trabajando con grandes compañías, entre ellas, muchas de ellas del IBEX 32, obviamente, al final generas una facturación amplia y puedes ir abordando, ¿vale?, esos aumentos, y ya no te cuento la luz, el gas, ¿vale?, que de repente, bueno, cuando te das cuenta, ahora a final de año, no os voy a contar, pero el cierre, te das cuenta que has facturado mucho más y has ganado mucho menos. Y eso también hace mella, ¿eh? Darte cuenta que dices, bueno, entonces realmente, ¿para qué estoy trabajando, no? ¿Entendedme? Pues sí, por esa pasión, ¿vale?, esa ilusión que te da y sobre todo por darte cuenta. Yo le decía este viernes que hicimos la cena de Navidad, cuando de repente te sientas y ves toda la gente y todas las familias que dependen de esta empresa, asusta, ¿eh? Asusta en realidad darte cuenta que si no haces las cosas suficientemente bien, toda esa gente se puede ir. Ahora también, después de contaros lo que os he contado, obviamente mucha de esa gente, ¿vale?, podría tener trabajo seguro, ¿no?, teletrabajar. Bueno, quiero que nos cuentes también un poco de un proyecto que iniciasteis hace unos años, que se llama Sociograph, que hacéis cosas, bueno, yo la conozco y la he visto muy chulas, ¿no? Es marketing científico, por decirlo de alguna manera, marketing science, ¿no? Sí, neuromarketing, sí. Os cuento un poco la aventura, ¿vale? Mira, a los 20 años de empresa, cuando llevábamos 20 años, los 3 socios, en el fondo, claro, pues, lo que hablas, 20 años en el que has aprendido un montón de cosas y te apetece hacer cosas nuevas. Claro, ¿qué pasa? Que no, algo que está funcionando Comicon Multimedia, no lo vas a cambiar de una manera radical. No vas a, realmente tienes una infraestructura, tienes una manera de trabajar, tienes un negocio, entonces no lo vas a cambiar. Puedes hacer pequeños cambios y puedes ir adaptándote un poco al sector, al mercado y a lo que está demandando, pero no es algo totalmente nuevo. ¿Qué sucede? Que una de las ventajas es que, como tratamos mucho con universidades principalmente, lo que nos ha permitido es que nos cuenten un montón de inventos y de juguetes que tienen. Entonces, en un momento determinado, en la Universidad en Ávila, pues conocimos a un psicólogo que había hecho, junto con un ingeniero de temas de electricidad y tal, habían hecho una máquina que era como la máquina de la verdad, pero lo que te medía eran las sensaciones y las emociones, ¿vale? Entonces te enchufaban unos cables y eran capaces de decirte, uy, pues te estás emocionando con lo que estás viendo o experimentando, ¿vale? Y además el grado de atención que tú tienes, estás atendiendo. A partir de ahí, bueno, pues empezamos a darle un montón de vueltas. Nos dijeron, bueno, esta tecnología la hemos fabricado, sobre todo para hacer temas científicos. Pues una de las cosas súper bonitas que tienen es que hicieron un estudio de Alzheimer. Entonces, lo que hacían era enchufaban a gente con un grado de Alzheimer muy alto, no sabían realmente qué expresaban y qué sentimientos tenían, pero descubrieron que, por ejemplo, cuando llegaba un familiar, se emocionaban. O sea, sí reconocían a esa persona, aunque tú físicamente no lo notases ni lo vieras, ¿vale? O, por ejemplo, si les ponías una canción de Manolo Escobar. Entonces, esa gente se emocionaba. Entonces decían, hey, cuidado, que parece que estás muerto cerebralmente, pero no es verdad. O sea, quizás tus capacidades, ¿vale?, de expresión no son las mismas que tenías antes, pero realmente hay un sentimiento dentro, ¿vale? Entonces, bueno, nos pareció una tecnología muy aplicable al mercado y al final lo que hicimos fue, bueno, pues nos cedieron la patente, ¿vale?, por un porcentaje, y lo que hicimos fue empezar a darle vueltas qué hacer con la máquina. Y dijimos, bueno, pues hacemos la máquina y luego la vendemos, pero lleva un montón de consultoría y tal, y decidimos montar una consultora. ¿Qué sucede? La montamos en Valladolid, pero principalmente porque la CEO de la compañía era una súper friki que llegó en un momento determinado y dijo, oye, he visto varios artículos sobre la máquina, me gustaría hacer la tesis doctoral de la carrera sobre esto, y ¿no os importa? Y digo, vale, y si haces un modelo de negocio, lo vemos. Lo vimos, dijimos, vale, ¿y si te quedas a trabajar con nosotros? Y entonces ella es de Valladolid y dijo, oye, ya he hablado con comercio, nos dejan una sala, encima como tenemos que hacer temas experimentales, tengo a todos los universitarios para enchufarles la máquina. Dijimos, vale, genial. Y ahora mismo está en Valladolid por ese motivo, ¿eh? Realmente por ese motivo, ¿vale? Porque alguien también que nos acompañó en el camino fue capaz de empujar todo esto, ¿vale? Elena Martín, que no se me olvide. Que alguno me ha llegado a decir, felicidades por tu hija. Y decir, hombre, mi hija, ¿sabes? Digo, mi hija...
Digo, solo falta que me digas ya, ojalá llegues a la edad que aparentas, ¿no? Y digo, ya con eso me matas, cojo y me voy llorando de aquí, ¿no? Pero bueno, claro, al final por el apellido, lógico, ¿no? Pero decía, bueno, ahora, orgulloso de socia, de amiga y orgulloso de tener cualquiera de mis hijas igual que ella, ¿eh? Eso también te lo digo desde aquí. Ahora, pues para que os hagáis una idea con socio, verá, al final, fijaros, de un proyecto inicial que no teníamos muy claro hacia dónde enfocarlo, pues por ejemplo tenemos una exclusiva con Mediaset. Mediaset es la que produce, por ejemplo, todo Telecinco. Entonces, todas las series de televisión, programas y tal. Entonces, nosotros lo que hacemos es testeamos todas las series de televisión a través de esta tecnología para ver si van a ser una serie de éxito o no. Algo tan simple como eso. Pero hacemos test, por ejemplo, de alimentación, de productos de retail, de tiendas. O sea, ahora mismo, bueno, de una manera, y además creciendo, año tras año. La pandemia también hizo que, como no deja de ser una tecnología que al final se evalúa de una manera global, bueno, pues no podías juntar gente, con lo que durante un año entero, imaginaos, la facturación fue cero. Cero. Pero bueno, es cosas que hay, ¿no? Las situaciones. Además, mira, con el tema de Sociograph, a ver si conseguimos que entréis también en el mundo de la discapacidad, porque yo creo que tiene mucho futuro y muchas aplicaciones en ese mundo. Bueno, ya habéis visto todo, la pasión con la que habla, en la que cuenta las cosas. Y él, me lo haces fácil, ¿eh? Él da charlas, es conferenciante, incluso ha estado en la universidad colaborando en un máster. Y yo no sé si te he oído en algún momento, o me lo has dicho en alguna conversación, algún café que hemos tomado, o lo has dicho hoy incluso, yo creo que no, que tu futuro también un poco pasa por ayudar un poco a la gente que empieza. Si crees que, o sea, ¿desde qué punto de vista quieres trasladar o transmitir toda esa pasión que has vivido o que estás viviendo en este momento a la gente joven? Bueno, mira, hay una cosa que a mí me encantaría. Yo cuando hace 30 años monté la empresa me di cuenta de que estábamos muy solos. O sea, la administración pública lo que hizo fue plasmarnos en un papel o una documentación lo que había que rellenar y lo que había que hacer para cobrar una subvención, pero y ya. Y claro, en un momento determinado dije, bueno, me haría falta alguien a nivel jurídico para ver si realmente lo que estoy haciendo puedo firmarlo y lo puedo plasmar en un contrato. Me haría falta un economista para hacer el plan de negocio, ¿vale? Mi business plan. Me haría falta alguien incluso con experiencia, o sea, que me diga, no, mira, chico, vas muy... De aquella yo me acuerdo que nosotros también somos bastante austeros para este tipo de cosas. O sea, yo iba en un Clio negro, ¿vale? A visitar a mis clientes me hacía 500 kilómetros. Pero es que cuando me paraba con el señor de mi competencia, que tenía los mismos años de vida de empresa que yo, el otro iba en un Audi o en un BMW. Y le preguntaba, ¿y esto, chico? ¿Pero a ti qué subvención te ha dado la Comunidad de Madrid? Y me decía, no, es que claro, tengo que tener el local en el mejor sitio de Madrid, tengo que ir con un BMW y tengo que llevar un traje de Armani, porque si no la gente te mira mal. Digo, tío, pues mira, este es del Carrefour, ¿sabes? El traje es del Carrefour, voy en un Clio y vengo desde Palencia. Bueno, pues que te pinte bonito. A ver cómo lidiamos aquí, los dos, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que alguien, creo que ahora mismo, sobre todo cuando vas a las universidades, te das cuenta que llegas y dices, bueno, chicos, ¿quién de los de aquí le gustaría trabajar para una multinacional? Hay gente que levanta la mano. ¿Quién le gustaría ser funcionario? Levanta la mano. ¿Quién le gustaría ser empresario? Venga, animaros alguno. Venga, una mano, una sola. Nadie. Y cuando preguntas dices, ¿por qué? Dice, claro, es que si yo soy funcionario puedo hacer las dos cosas, porque al final me meto a trabajar de 8 a 3 y luego por las tardes puedo ir a una oficina, cojonudo. Si yo trabajo para una multinacional voy creciendo poco a poco, me hago 4 máster y llego a algo. Y preocupaciones cero. Y claro, eso de ser empresario, resulta que tienes que pagar nóminas. Si el negocio no va contra tu patrimonio, claro, y empieza y lo tienen más que interiorizado. Y es curioso porque la siguiente pregunta a todo esto, cuando nadie levanta la mano, ¿tenéis a alguien que sus padres o alguien de la familia sea empresario? Y alguno levanta la mano y dices, ¿y no te ha inculcado? No, mi padre es el primero que dice que me busque trabajo fuera, que ni se me ocurra. Entonces, claro, si yo creo que dentro de las universidades, te voy a decir, hubiera un área donde realmente se llamase innovación a la empresa, o defínelo como quieras, donde alguien le dijeras, tú tienes una buena idea. Menos emprendimiento, que no te gusta. Sí, no, emprendimiento no. Menos emprendimiento, es que a mí hay alguno que me dice, es que si yo volviera a nacer sería emprendedor. Digo, yo si volviera a nacer sería empresario. Digo, un emprendedor es alguien que comienza un camino y no sabes si va a ir bien o mal. Un empresario, sabes que al final probablemente
lo que lleves lo vas a llevar a término, ¿vale? Emprendedores, hay mucho emprendedor que se ha quedado por el camino y se ha dedicado a eso, a sacar una oposición o a trabajar para una empresa, ¿vale? Entonces, lo que te digo, sigo pensando que falta eso, falta gente, lo que en el fondo se hacía antes, que la gente mayor, hace como 2 o 3 siglos, se sentaba alrededor del fuego y oías a tu abuelo, pues cuando yo voy al bosque y veo que ha llovido y entonces he visto que la rama está cortada, seguramente hay un jabalí. Entonces, esa experiencia que te transmitía alguien con la edad, hoy en día en las empresas puede pasar exactamente igual. Entonces, quien realmente esté fogueado, que sea capaz de sentarse con gente joven a decirles, chicos, ¿cuál es tu idea? Esta. Bueno, pues yo enfocaría por aquí y por allá. Entonces, creo que tenemos un esquema demasiado, digamos, de titulitis, de yo me saco una carrera universitaria y con esto ya y una subvención y con esto ya y si no me saco un máster y un curso y ya ¿vale? Tengo amigos, por ejemplo, empresarios que se han hecho cursos de comercio exterior y tal, y cuando he salido fuera le he dicho, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha salido? Y dice, con 6.000 euros menos. Claro, y ese ha sido el comentario. ¿Y has aprendido algo por el camino? Sí, que hay buena gente. Y dices, ¿pero me lo dices en serio? Y dice, claro, si es que llevo 20 años en esto, me cuenta cómo exportar, yo me vengo a un supermáster a aprender y sí, he aprendido 3 cositas. Pero... Sí, es lo ¿de acuerdo? Yo creo que lo que hay que transmitir es complicado. Es ese carácter o quizás esa manera de enfrentarse al riesgo. Porque también es verdad que al final el mundo empresarial tiene muchas cosas muy positivas y las hemos visto hoy aquí. Ya vamos a acabar, pero quería preguntarte un poco por nuestra tierra, si ves que quizá este momento tengamos Palencia, un territorio como el nuestro, que ha sufrido la despoblación durante muchas décadas, si crees que en este momento tiene alguna posibilidad, por el tema del teletrabajo, por el tema de mucha gente que quiere volver a la vida natural, a estar cerca de la naturaleza, etcétera, etcétera. Si crees que tenemos oportunidades ahí. Mira, yo creo que lo primero, y hablo de las instituciones públicas, ¿vale? Ya entro un poquito al tema. Al final tienes que hacer que esta ciudad sea cómoda para vivirla, y me explico. Tienes un Burgos, un León, o sea, yo voy un viernes por la tarde a León y aquello es un hervidero de gente saliendo. Hay bares, hay tiendas, hay vida, pero a esa misma hora vienes a Palencia y lo ves pobre todo. Y ya os cuento la calle Mayor, que debería ser el centro principal de las compras, con la mitad de las tiendas cerradas. Entonces, imaginaos, fíjate qué cosa más tonta. Yo ahora mismo cojo un ucraniano, ¿vale?, que está ahora mismo pidiendo refugio aquí, un ingeniero, y me lo traigo a Palencia. Y le ofrezco X. Y hay un tío de León que le ofrece exactamente lo mismo, siendo incluso más cara la vida, probablemente aunque sea un 5 o un 10% en León que aquí. Ese señor, al mes de salir en Palencia, al mes de salir en León, se va a León, siendo empresas similares, de tecnología, al mes, que puede decir, bueno, pues me gusta más la empresa de Palencia o no. Entonces, hay que hacer cosas por la ciudad. Tienes que salir y darte cuenta que hay vida, que hay emoción por salir el día a día. O sea, esto no puede ser un zulo donde, bueno, yo vengo aquí, en invierno paso frío, en verano me busco mis vacaciones y me voy al norte y no me queda más remedio que quedarme aquí. Entonces, las instituciones tienen que hacer, porque muchas veces dices, ¿qué tienen que hacer por las empresas? No, espera, los empresarios ya nos ocuparemos de traer talento de fuera y nos ocuparemos de crear empresa. Aquí móntame una ciudad cómoda para vivir, ¿vale? Y el resto vendrá rodado porque ya nos encargaremos, el resto de empresas. Y nos cuesta un montón. O sea, cuesta un montón cuando traes gente de fuera y al final te dice, oye, mira, genial, pero que yo me quedo viviendo en León o en Burgos o en Coruña. Me quedo viviendo allí y ya teletrabajo. Yo aquí no me vengo a vivir. Bueno, pues espero que los nuevos candidatos a la alcaldía correcto, lo tengan en cuenta. Peguen ahí duro. Lo tengan en cuenta. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para a ti. Para él. Gracias a todos. Bueno, y como siempre que cualquier persona que viene a vernos aquí al Ateneo, pues tenemos un detalle con él. Bueno, qué chulo, sí, señor. Y aquí lo tienes. Muchas gracias. Para ti, para que lo tengas en tu casa. Foto. Hago como la das.